Me llamo Amara Yousaf, tengo 19 años y quiero compartir cómo Dios literalmente me arrebató de las garras de la muerte. Es una historia difícil de contar, pero ya no puedo guardármela para mí. Lo que Él hizo por mí va mucho más allá de mi supervivencia. Me mostró que incluso en los lugares más oscuros, su luz puede brillar. Crecí en un pueblo llamado Kanwal, en el corazón de Punjab, Pakistán. Era un lugar sencillo, donde cada día era una lucha por vivir con dignidad. Mis padres eran cristianos devotos. Mi padre, Joseph, trabajaba duro como jornalero en las tierras de un agricultor musulmán, y mi madre, Nadia, cosía ropa para llegar a fin de mes. Éramos pobres, pero había paz en nuestro hogar, una fe que nos unía. Formábamos parte de una pequeña comunidad cristiana, solo 7 familias en medio de un pueblo que apenas toleraba nuestra existencia. Desde pequeño, aprendí que vivir mi fe allí era peligroso. Aprendí a esconder mi Biblia como si fuera un arma prohibida. Aprendí a orar con los ojos abiertos, en silencio, y a no mencionar el nombre de Jesús en público. Mi padre siempre decía, nuestra fe es como una vela, siempre debe brillar, pero a veces necesita protección del viento. Y así viví durante años, con fe, pero con miedo. Todos los domingos, antes del amanecer, nos reuníamos en casa del hermano Ibrahim. Había sido maestro hasta que lo despidieron por negarse a renegar de su fe. Allí, a puerta cerrada y en voz baja, cantábamos, orábamos y escuchábamos las Escrituras. Fue allí donde mi corazón encontró fuerza. Allí sentí que, aunque éramos una minoría olvidada, Dios nos veía. Pero todo cambió una calurosa tarde de junio. Una decisión por amor me puso en la mira de la muerte. Ese día, tenía 3 meses de embarazo. Sí, me había quedado embarazada de un joven cristiano del pueblo vecino. Nos preparábamos para casarnos, pero mi familia se enteró prematuramente. Y para ellos, había manchado el honor de la casa, la vergüenza. En su cultura, solo se podía lavar con sangre. Nunca olvidaré ese camino de tierra, la puesta de sol y el cielo tiñéndose de un rojo intenso. Corría a toda velocidad, descalzo, ya sangrando. 6 hombres me perseguían, familiares, gente que conocía desde la infancia. Gritaban mi nombre como si fuera una sentencia. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Pero lo peor fue saber que no corría solo por mí. Dentro de mí yacía otra vida. Llevaba una promesa, un sueño, un hijo. Fue en ese momento que me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Caí de rodillas, sin aliento, con las manos en el suelo caliente y el alma hecha pedazos. Solo pude decir, Jesús, sálvame a mí y a mi hijo. Y entonces sucedió. No puedo explicarlo con palabras, pero el cielo se movió. Los hombres que corrían se detuvieron de repente, como si algo invisible les hubiera bloqueado el paso. Miraron a su alrededor, confundidos, como perdidos. Uno de ellos cayó al suelo y empezó a gritar, diciendo que había visto fuego a nuestro alrededor. El miedo en sus ojos era real, sin que yo entendiera cómo. Huyeron. Me quedé allí, temblando, todavía de rodillas, y llorando, no de miedo, sino de alivio. Dios me había escuchado, me había protegido, no con espadas ni ejércitos, sino con algo más grande, su presencia. Esa noche marcó el comienzo de una nueva era, no solo para mí, sino para toda nuestra comunidad. La historia se difundió, e incluso los musulmanes comenzaron a preguntar sobre este Jesús que protege con tanta fuerza. Algunos se burlaron, pero otros querían saber más. Y en ese pequeño y olvidado rincón de Pakistán, algo nuevo comenzó a nacer. Hoy, decido contar esta historia, aunque sé que podría ponerme en riesgo. Pero, ¿cómo podría callar después de lo que Dios ha hecho? Como dice el Salmo 107:2, digan esto los que el Señor ha redimido, los que ha redimido del poder del enemigo. Yo soy una de esas personas. Fui rescatada no solo de la muerte física, sino también del miedo, la vergüenza y la mentira de que estaba sola. Si estás escuchando esto hoy, quiero que sepas que el mismo Dios que me salvó en ese camino polvoriento puede alcanzarte donde quiera que estés. Él escucha el clamor de un corazón sincero. No importa si estás rodeado de enemigos o sumido en la desesperación, Dios sigue obrando milagros. Soy prueba viviente de ello. Aquellos momentos en que nos reuníamos para orar o escuchar la palabra eran como pequeños oasis en medio del desierto de rechazo y hostilidad que nos rodeaba a diario. Fue en esos momentos de silencio y comunión donde mi alma encontró descanso.
Recuerdo una tarde en particular, regresando del campo con mi padre. Me miró con esa mirada soñadora y me dijo: Amara, quería que estudiaras. La educación es la única llave que, una vez en tus manos, nadie te puede arrebatar. Esas palabras se me quedaron grabadas en el corazón. Gracias a la fe y el sacrificio de mis padres, pude terminar la secundaria, algo inusual para una chica cristiana en nuestro pueblo. Pero incluso con un diploma en la mano, ser cristiano en Pakistán significaba llevar una carga invisible. Significaba vivir al margen. Cada día traía sus espinas, las miradas de desprecio, los insultos susurrados en las calles, las puertas de trabajo que se cerraban antes de que pudieran siquiera abrirse. A los niños musulmanes se les prohibía jugar conmigo, como si mi fe fuera contagiosa. Aún así, seguimos adelante, creyendo que Dios estaba con nosotros, pero nada nos preparó para lo que estaba por venir. Todo empezó cuando mi madre enfermó gravemente de tuberculosis. Los medicamentos eran demasiado caros y el tratamiento requería constancia. Mi padre empezó a trabajar doble turno, a veces todo el día bajo un sol abrasador. Incluso exhausto, llegaba a casa con una sonrisa, se sentaba junto a mi madre y decía: Dios nos cuidará. Vi sus manos, callosas y temblorosas de cansancio, pero también vi una fe inquebrantable. Fue durante estos tiempos difíciles que apareció Rashid Ahmad. Era el hijo del terrateniente donde trabajaba mi padre. Un hombre de unos 30 y pocos años, pero con una frialdad en la mirada que me dio escalofríos. Entró en nuestra casa sin ser invitado. Mi madre, a pesar de tener mucha fiebre, intentó servirle lo poco que teníamos. Él rechazó el té con desdén. «Tu padre es un buen trabajador», dijo, mirándome fijamente, «pero lo que hace no es suficiente para pagar las deudas que nos debe». Mi padre respondió rápidamente con firmeza: «No le debemos nada a tu familia», pero lo vi. El miedo recorrió sus ojos como un rayo. Rashid sonrió, pero no fue una sonrisa lo que se le dibujó en los ojos. «Ah, claro que sí. El agua que usas, la electricidad, incluso el camino por el que caminas, todo pasa por nuestra tierra. Respiras porque lo permitimos». Mentiras, excusas inventadas para justificar lo que vendría después. Me propuso matrimonio como si fuera un favor. Pagaría el tratamiento de mi madre si aceptaba casarme con su primo Umar. Un hombre mucho mayor, con 2 esposas ya, y, peor aún, musulmán. Mi padre se levantó de inmediato, con la voz firme como siempre. «Mi hija no será entregada a alguien que no sirva al mismo Dios. Tiene derecho a elegir su propio camino». Rashid también se levantó, con el rostro ensombrecido por la ira. «¿Te atreves a rechazarme? ¿Un cristiano miserable? ¿Rechazando la generosidad de mi casa?». Escupió la palabra, cristiano, como si fuera tierra. La amenaza era clara. «Piénsalo bien, Joseph. La vida de tu esposa está en tus manos». Y se fue, dejando un silencio denso tras él. Esa noche fue una de las más difíciles de mi vida. Nos sentamos juntas alrededor de la cama de mi madre. Ella oró con una fuerza que solo puede venir de Dios. «Señor, tú eres nuestro protector. No tenemos poder, pero tú sí. Nuestras vidas están en tus manos». Mi padre me abrazó con los ojos llenos de lágrimas. «Amara», susurró, «si me pasa algo, huye. Ve con tu tío Daniel en las montañas. Él te cuidará». En ese momento, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. La persecución ya no era algo lejano. Ahora tocaba a nuestra puerta. No lo sabía, pero esas palabras de mi padre serían prácticamente las últimas que escucharía de él. A la mañana siguiente, salió temprano para trabajar, como todos los días, pero esa noche no regresó. Con cada hora que pasaba, mi ansiedad aumentaba. Pasamos la madrugada rezando, con la esperanza de que estuviera bien. Al amanecer, salí a buscarlo. Caminé por los campos, preguntando a otros trabajadores si lo habían visto. Nadie dijo nada. Miraban hacia otro lado, como si el silencio fuera la única forma de protegerse. 2 días después, mi mundo se derrumbó. Encontraron el cuerpo de mi padre flotando en un canal de riego. La policía llegó con su historia inventada. «Un accidente», dijeron. «Debiste haber resbalado y caído». Pero todos sabíamos la verdad. Mi padre fue asesinado por negarse a entregarme como esposa a un hombre que no compartía nuestra fe, y mucho menos nuestros valores. El día del entierro, mientras bajábamos su cuerpo a la tumba, vi a Rashid Ahmad a lo lejos, de pie con algunos de sus hombres. Observaban en silencio. No había respeto en sus ojos, solo amenaza, como diciendo: «Esto es solo el principio». Y supe, en ese mismo instante, que nuestras vidas nunca volverían a estar a salvo. 3 semanas después,
Con mi madre todavía postrada en cama y cada vez más débil, ocurrió lo peor. Era alrededor de medianoche cuando la puerta principal se abrió de golpe con un fuerte golpe que me despertó. Antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, 2 hombres irrumpieron en mi habitación y me agarraron con violencia. Grité el nombre de mi madre con desesperación. Intentó levantarse de la cama, aunque estaba enferma, aunque estaba débil, aunque su cuerpo ya estaba abrumado por la enfermedad. «Por favor, no se lleven a mi hija», gritó, llorando, estirando los brazos, pero uno de los hombres la empujó con fuerza, haciéndola caer inconsciente sobre la cama. Fue como si una parte de mí me hubiera sido arrancada por dentro. Luché con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Rashid también estaba allí. Me agarró del pelo y me susurró al oído con una frialdad que me heló el alma. «Si quieres que tu madre siga viva, más te vale cooperar». Me arrastraron hasta un coche y me vendaron los ojos. Mientras el vehículo se alejaba del pueblo por caminos de tierra, el miedo me invadió. Lloré en silencio, pidiéndole a Dios que no dejara morir a mi madre y que me diera fuerzas para seguir adelante. El viaje parecía interminable. Cuando por fin detuvieron el coche, me sacaron y me llevaron a una casa que más bien parecía un almacén abandonado. Me metieron en una habitación oscura con una ventana pequeña que apenas dejaba entrar la luz. El aire era pesado, sofocante, mohoso y silencioso. Cuando me quitaron la venda, lo primero que vi fue la cara de Umar. Era incluso mayor de lo que imaginaba. Un hombre imponente, de barba espesa y ojos secos y fríos. Me miró de arriba abajo como si estuviera evaluando un animal en el mercado. Me rodeó y dijo sin rodeos: «Así que eres tú, la cristiana rebelde. Mañana cambiarás de nombre. Tu fe cambiará. Te convertirás en mi esposa, y la religión de tu infancia quedará atrás. Si intentas escapar o me desobedeces, tu madre pagará las consecuencias». En ese momento me sentí como si me enterraran vivo, pero en medio del dolor, el miedo y la soledad, había algo que no podían tocar. Algo que Rashid, Umar y sus hombres jamás podrían arrebatarme: mi fe. Mi cuerpo estaba prisionero, pero mi espíritu aún pertenecía al Señor. Y fue esta certeza la que me sostuvo en los días siguientes. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. No era solo una amenaza, era una sentencia. Cada palabra prometía dolor. Se inclinó tanto que podía oler su aliento, una mezcla densa de tabaco rancio y especias fuertes. Se me revolvió el estómago. «¿Entiendes?», susurró, sus ojos clavándose en los míos como dagas. Asentí. No podía hablar. Tenía la garganta ahogada por el miedo. «Bien», dijo, girándose y caminando hacia la puerta. «Mañana vendrá el imán. Prepárate. Serás musulmana y serás mi esposa». Dicho esto, se fue y giró la llave. Estaba encerrado, solo. Me senté en el frío suelo de la habitación oscura. Me temblaban las manos, mis pensamientos gritaban y sentía que el corazón me iba a estallar. En ese lugar sombrío, sin ventanas decentes ni un alma, lo único que me quedaba por hacer era doblar las rodillas. Ahí mismo, me arrodillé y comencé a orar como nunca antes. No fue una oración bonita, no fue una oración poderosa, fue un grito desesperado. «Jesús, ¿por qué? ¿Dónde estás ahora? Dices ser el buen pastor, pero ¿por qué me has dejado aquí? ¿Será que todo lo que aprendí fue mentira? ¿De verdad me amas, Señor?». Las lágrimas fluían sin control, cayendo al suelo de tierra. Mi alma se sentía vacía. Mis gritos eran silenciosos. Era como si el cielo se hubiera cerrado. Pero entonces, en medio de la más profunda desesperación, algo cambió. No era una voz lo que oí, era una presencia. Una paz como nunca antes había sentido invadió esa habitación. Era como si alguien estuviera allí, poniendo su mano sobre mi cabeza, enjugándome las lágrimas sin decir palabra. En el silencio, sentí con claridad: «Estoy aquí, hija mía, nunca te dejé». Entonces recordé las palabras que mi padre repetía cada vez que las cosas se ponían difíciles: «No temas, porque yo estoy contigo, yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia». Isaías 41:10. Esa noche, me aferré a esa promesa como si fuera lo único que me quedaba, porque lo era. Dormí en ese suelo frío, no porque la situación hubiera cambiado, sino porque la presencia de Dios era real, incluso allí. A la mañana siguiente, una mujer entró en la habitación. Era delgada, con los ojos hundidos y cansados. Llevaba ropa nueva y una expresión ausente. «Vístete», dijo. «El imán viene hoy. Te convertirás y te casarás con mi esposo». No había ira en su voz, solo cansancio. Por sus ojos,
Supe que ella también era prisionera en ese lugar, de una manera diferente, pero no menos real. Más tarde, descubriría que su nombre era Nasrin, la primera esposa de Umar. Me miró un instante como si quisiera decir algo, pero dudó. No puedo negar mi fe, respondí con todo el coraje que pude reunir. Soy cristiano. Jesús es mi Señor. No me doblegaré. Miró rápidamente hacia la puerta, como si temiera que alguien la hubiera oído. Niña tonta, susurró. ¿Crees que eso importa aquí? Diles lo que quieren oír, pero guarda a tu Dios en tu corazón, o morirás. Pero no pude. Algo dentro de mí no lo permitía. No era terquedad, sino convicción. Aún débil, incluso dolido, incluso asustado, sabía quién era mi Salvador. Y no lo negaría. Minutos después, Nasrin se fue y regresó con Umar. Estaba furioso. Sin decir palabra, me golpeó tan fuerte que perdí el equilibrio y caí al suelo. Sentí un sabor a sangre caliente y metálica en la boca. Me jaló del pelo y gritó: «Te convertirás, sí. Serás mi esposa, sí. ¿O quieres que tu madre pague con su vida por tu rebelión? ¿Quieres que termine lo que empecé aquella noche?» Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No fue fe, fue resistencia. No por cobardía, sino porque pensé en mi madre, enferma, débil, sola. No podía permitir que la lastimaran más por mi culpa. La amenaza contra ella fue el golpe final, y fue por ella que cedí. Con el corazón hecho pedazos y el alma asfixiada, dije lo que querían oír, pero por dentro permanecí de pie, y en ese momento tomé una decisión silenciosa. Si Dios quisiera sacarme de ese lugar, lo haría, y cuando ese día llegara, huiría, correría como si mi vida y mi fe dependieran de ello. Por fuera, vestía lo que me habían dicho, un salwar kameez tradicional, con un hijab que me cubría completamente el cabello. Pero por dentro, cada fibra de mi ser seguía clamando por Jesús. A cada paso que daba hacia la mezquita, mi corazón gritaba que pertenecía a otro reino. Me llevaron a un pueblo cercano, donde me esperaba el imán. Era un hombre mayor con una larga barba blanca y una mirada severa. La mezquita tenía una cúpula verde y un minarete que se alzaba como una atalaya. Para mí, el lugar parecía más una prisión que un templo. El aire olía a incienso y se murmuraban oraciones en un idioma que no entendía, y ese no era el mío. Me dijeron que recitara el grado la declaración de fe islámica. Con mis labios pronuncié las palabras: La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Pero en mi interior, el clamor era diferente. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Me vi obligado a aprender rápidamente a realizar las postraciones musulmanas, a realizar los rituales de purificación y a comportarme correctamente. Caminé con la cabeza gacha todo el tiempo, ocultando las lágrimas que insistían en caer. Poco después, todavía en la misma mezquita, se celebró un matrimonio apresurado. Me obligaron a firmar documentos que no entendía, papeles que declaraban que tenía 18 años y que me había convertido al Islam por voluntad propia. Era mentira. Todo era mentira. Después de la ceremonia, el imán me miró fríamente y dijo: «Ahora que eres oficialmente musulmán, si cambias de opinión, serás culpable de apostasía. Y aquí, la blasfemia puede significar prisión o muerte». Umar me dirigió una mirada que confirmaba cada palabra. Estaba acorralado. De regreso a su casa, ahora, oficialmente, mi casa según ellos, miré por la ventanilla del coche. Vi gente caminando por las calles, madres con sus hijos, jóvenes sonriendo, ancianos sentados bajo los árboles. Cosas sencillas, libertades que en ese momento parecían pertenecer a otro mundo, un mundo del que me habían arrancado a la fuerza. Allí empezó un verdadero infierno. Durante el día, me esclavizaban con trabajos pesados: cocinar, limpiar, lavar. Todo era mi responsabilidad. La segunda esposa de Umar, una mujer más joven llamada Fátima, se esforzaba por humillarme a la menor oportunidad. Me miraba con desprecio y se burlaba de mi fe. «¿Dónde está tu Dios ahora, cristiano? ¿Por qué no viene a salvarte?» Por la noche, era aún peor. Umar venía a la habitación donde me encerraban y me maltrataba. Cuando me resistía, me golpeaba. Cuando lloraba, me golpeaba aún más, hasta que aprendí a callar, tumbada como una estatua, mientras mi mente huía de aquel lugar, intentando esconderse en los recuerdos de la infancia, de campos verdes, los suaves cantos de nuestra iglesia clandestina, la voz de mi padre leyendo los salmos al anochecer. En esa oscuridad sin fin,
Me aferré a las escrituras que había memorizado desde que era pequeña. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. E incluso después de las peores noches, al amanecer, me arrodillaba en silencio y rezaba. Lloraba, sí. Me sentía débil, derrotado, culpable por no haber resistido hasta el final, como tantos mártires de los que había oído hablar. Pero aún así, mis oraciones siempre terminaban con las mismas palabras. Jesús, sigo siendo tuyo. Lo que le hagan a mi cuerpo no cambia quién soy. Mi alma todavía te pertenece. Si este testimonio te toca el corazón, escríbenos. Jesús libera a los cautivos, no como una frase bonita, sino como una declaración de fe, porque Él verdaderamente libera. Libera cuando nadie más puede. Cuando todas las puertas se cierran, Él aún abre camino en el desierto. Pasé 3 meses en ese cautiverio, 3 meses de orar en silencio, esperando un milagro, pidiendo fuerza, pidiendo a Dios que me liberara antes de que mi fe, o mi vida, se extinguiera para siempre. Había noches en que la desesperación hablaba más fuerte que mi fe. Solo en esa habitación oscura, a menudo lloraba en silencio, con la cara hundida en las manos, preguntando, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me dejaste aquí? ¿No ves lo que estoy pasando? Y en mis momentos más oscuros, una cruel duda comenzó a susurrar dentro de mí. ¿Me equivoco? ¿Es el Islam la verdad después de todo? Quizás mi sufrimiento era un castigo por haber seguido a Cristo. Quizás Dios ni siquiera me escuchaba. Pero cada vez que esas dudas intentaban arraigarse, me aferraba a las palabras de mi padre. Las recuerdo como si fuera ayer. Amara, cuando no puedas ver la mano de Dios, confía en su corazón. Él nunca te abandona. Estas palabras volvieron a mí como un ancla en el mar. También recordé a José arrojado a un pozo, a Daniel en el foso de los leones, a Esther en silencio ante un rey pagano. Todos fueron fieles en tierras extrañas. Todos sufrieron, pero fueron liberados. Y me aferré a estas historias como un náufrago se aferra a un trozo de madera a la deriva, en medio de una tormenta. Fue una de esas noches, después de orar en silencio como siempre, que algo pequeño reavivó la esperanza en mí. Noté que una de las rejas de la ventana de mi habitación estaba suelta, justo en el lateral. La ventana era demasiado pequeña para que pasara un adulto, pero esa reja se movió. Esa misma noche, escondí una cuchara de metal bajo mi ropa durante la comida, y cuando todos dormían, comencé a raspar con cuidado el cemento alrededor de la barra. Era un trabajo lento, casi invisible. Me detenía cada vez que oía pasos, escondía la cuchara bajo el colchón y fingía dormir. Algunas noches solo podía raspar 5 minutos, otras, ni siquiera eso. Pero cada grano de cemento que quitaba era un susurro de esperanza, una plegaria no pronunciada. Durante el día, comencé a observar todo con más atención. Analizaba las horas de llegada y salida de los hombres, las rutinas de las esposas, los sonidos de la calle. Él estudiaba la casa como quien estudia un mapa de escape. Cada detalle importaba, y cada paso adelante era un riesgo. Si me atrapaban con la cuchara, o si se daban cuenta de que la reja de la ventana estaba suelta, sabía que podían matarme en ese mismo instante. Fue a través de este proceso que comprendí que la oración no siempre es un puente directo hacia los milagros. A veces, es la fuerza silenciosa que nos mantiene firmes mientras esperamos el momento oportuno de Dios. Como dice Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz, y oré, sin cesar, a veces sin palabras, solo con lágrimas. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo cerca del dormitorio principal, oí algo que me heló la sangre. La puerta de la sala estaba entreabierta, y las voces eran claras. Umar hablaba con su hermano mayor. «La cristiana está embarazada», dijo con la voz cargada de satisfacción. «¿Estás seguro?», preguntó el otro. «El médico lo confirmó hoy. Ya me lo imaginaba. Está más tranquila, más cansada. Ahora ya no podrá salir de aquí». Mi corazón se detuvo. «¿Estoy embarazada?». En ese momento todo tenía sentido. Las náuseas, el cansancio, el retraso de la regla. Pero lo había atribuido todo al estrés y la desnutrición. Nunca imaginé. La voz de Umar continuó. «Nadie querrá a una mujer que lleve en su vientre a un musulmán. Y si intenta llevárselo, la acusaremos de secuestro. Será encerrada para siempre. Prisionera, no solo por mi cuerpo, sino ahora por mi maternidad. Querían usar a mi propio hijo como cadena». Regresé a mi habitación, temblando.
con el mundo dando vueltas a mi alrededor. Me senté en el suelo y me abracé las rodillas. Por primera vez, sentí algo más que dolor y miedo. Santa furia. No por mí, sino por ese bebé. Ese ser inocente y sin culpa que crecía en mi interior. Sabía que no era fruto del amor, pero también sabía que Dios era capaz de transformar hasta el peor de los comienzos en un testimonio de vida. Y si Dios había permitido ese embarazo, quizás fue porque este bebé tenía un propósito. Esa noche, mi oración cambió. Señor, no me dejes morir aquí. No por mí, sino por este niño. Dame fuerza. Muéstrame la salida. Muéstrame el camino. Y si es tu voluntad, abre esa ventana. ¿Estás seguro de que este niño es tuyo? Escuché la voz del hermano de Umar, cargada de desconfianza y desprecio. Umar se levantó inmediatamente, ofendido como un animal acorralado. ¿Qué insinúas?, gruñó. Desde que llegó, la he estado vigilando día y noche. Nadie más se le ha acercado siquiera. El hermano resopló escépticamente. Ya conoces a esos cristianos. Se hacen los de verdad puros, pero todos sabemos cómo son. Quizá ya estaba embarazada cuando la trajiste. La respuesta de Umar me hizo sentir enfermo. Sé que era virgen, te lo garantizo. Su forma de hablar, como si hubiera verificado mi pureza, me revolvió el estómago. Pero lo que más me impactó fue el tono de posesión en su voz, como si mi cuerpo fuera un objeto bajo su control. La niña es mía, continuó con convicción, y será criada como una buena musulmana. Nunca volverá a ver a esa familia cristiana. Esa noche, lloré con un dolor que parecía infinito. No era solo el sufrimiento físico ni el miedo constante, era el terror de imaginar a mi hijo creciendo en ese lugar, entre abusadores, en un hogar sin amor, aprendiendo a despreciar la fe que me mantuvo viva. Me destrozó como ninguna paliza podría, y fue allí, en el frío suelo de aquella habitación oscura, que mi oración cambió para siempre. Señor, susurré entre sollozos, si fuiste tú quien permitió que esta vida existiera en mí, entonces sé que hay un propósito. Pero por favor, no dejes que este niño crezca en este lugar de oscuridad. Muéstrame la salida. Dame una oportunidad, no por mí, sino por él, por este pequeño que llevo dentro, y para tu gloria. Fue la oración más sincera que jamás había hecho, y desde ese momento, mi fe cobró una nueva fuerza. Ya no era solo una prisionera intentando sobrevivir, era madre, y eso lo cambió todo. Empecé a trabajar en la barra de la ventana con aún más determinación, incluso mientras mis dedos sangraban y mi piel se cortaba con el metal oxidado. Dolía, sí, pero no me importaba. Cada centímetro que la barra se aflojaba se sentía como una promesa cumplida. Te vas de aquí, Amara. Esto no acabará así. Aproximadamente una semana después de descubrir que estaba embarazada, noté un cambio en Umar. Dejó de golpearme en el abdomen. Empezó a ordenarme que comiera mejor. Me indicó que descansara. Pero esto no era compasión, era egoísmo. Solo intentaba asegurar el bienestar del niño que ahora veía como un trofeo de su orgullo. Aún así, incluso esta falsa preocupación me dio más fuerzas para intentar escapar. Y entonces, en una noche aparentemente normal, algo sucedió. Umar llegó a casa con unos amigos, todos rebosantes de alegría. Habían logrado algo, aunque nunca supe exactamente qué. Lo importante era que estaban celebrando, y trajeron alcohol, algo prohibido para los musulmanes practicantes. Pero en esa casa, todo se hacía en la sombra. Las risas resonaron por las habitaciones, las voces se volvieron más confusas, y alrededor de las 2 de la mañana, silencio, denso, casi inquietante. Todos ya se habían ido, y Umar estaba despatarrado en su cama, roncando ruidosamente, completamente borracho. Mi corazón empezó a latir tan rápido que me dolía. La adrenalina me recorría el cuerpo. Sabía, el momento había llegado. Con manos temblorosas, terminé el trabajo que había empezado meses atrás. La reja de la ventana finalmente cedió. Me dolía pasar por ese estrecho hueco. La piel de mis hombros se desgarró. Me sangraba la espalda. Pero cuando mis pies tocaron el patio trasero, lloré de alivio. Estaba fuera. Estaba libre. Miré al cielo, respirando el aire del amanecer como si fuera la primera vez. Las estrellas brillaban, testigos silenciosos del cumplimiento de la promesa de Dios. Y con la voz más suave que pude, susurré: «Gracias, Jesús, no me has olvidado». Sin pensarlo 2 veces, eché a correr. Corrí como quien corre por su vida. No sabía exactamente a dónde, pero cualquier lugar era mejor que ese infierno. Sabía que si salía el sol y descubrían mi escape, me buscarían con furia, así que necesitaba llegar lo más lejos posible antes del amanecer.
Mientras mis pies crujían al pisar el polvo del camino, recordé las montañas que había visto por la ventanilla del camión cuando me llevaron a la fuerza a esa casa. Quizás si llegaba hasta ellas, podría encontrar refugio. Quizás algún pueblo desconocido me ofrecería un lugar donde esconderme. O quizás Dios ya estaba preparando a alguien para que me encontrara en el camino. Solo sé que, esa madrugada, era una mujer que huía con un bebé en el vientre y una fe que, a pesar de todo, seguía ardiendo. Y eso, en sí mismo, era un milagro. Corrí por los campos, como quien huye de la muerte misma. Crucé arroyos helados que me cortaban los pies descalzos. Me escondí entre arbustos, entre matorrales, incluso en zanjas, cada vez que oía algún sonido, cualquier movimiento. La adrenalina me impulsaba hacia adelante, incluso cuando mis músculos clamaban por descanso. Pensé en el bebé que crecía dentro de mí. Pensé en mi madre, sola, enferma. Y pensé en mi padre, mi héroe, que murió para protegerme. Estos pensamientos me impulsaron como el viento a mis espaldas. Tenía que seguir adelante. Al amanecer, mi cuerpo empezó a ceder. Me temblaban las piernas. Mi vista se oscureció por momentos, pero me negué a detenerme. Sabía que en cuanto saliera el sol, se darían cuenta de que había huido, y entonces se desataría el infierno. Justo antes de que el cielo comenzara a aclarar, encontré un lugar más cerrado al pie de las colinas. Allí, vi un árbol con el tronco hueco, y me arrastré dentro, como un animal herido buscando refugio. Sentí hambre, frío y miedo, pero por primera vez en meses, también sentí esperanza. Me acaricié el vientre cansado e hinchado y susurré: «Hijo, nacerás libre y conocerás a Jesús, no como una religión impuesta, sino como el Dios que salvó a tu madre cuando todo parecía perdido». De repente, unas voces empezaron a resonar a lo lejos. Oí motores, gritos, pasos. Me buscaban. Por un instante, el miedo me paralizó. Apenas podía respirar. Pero entonces recordé las palabras que mi padre siempre me repetía cuando era pequeño y tenía miedo. Dios no les ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Respiré hondo, me sequé las lágrimas y continué. Empecé a caminar con más cautela, escondiéndome entre árboles y arbustos, evitando los senderos abiertos. El sol empezó a salir, y con él, el intenso calor del verano pakistaní. Aún así, seguí adelante, paso a paso, con los pies doloridos y el alma agotada, pero con un propósito que me impulsaba. Durante horas caminé sin rumbo, escondiéndome cada vez que veía un vehículo o escuchaba una voz. Para cuando el sol ya estaba alto, debí de haber caminado más de 15 kilómetros. Mis fuerzas estaban al límite. No había comido nada. Solo bebía agua de los canales de riego, como los animales. A cada paso, sentía que las piernas me fallaban. El calor era brutal, de esos que hacían que el suelo ardiera. Me palpitaba la cabeza, tenía los labios agrietados. Me sentía mareado, como si el mundo a mi alrededor se derritiera. Entonces encontré un pequeño grupo de árboles, unos arbustos bajos, y me arrastré bajo ellos, buscando sombra como si buscara la vida misma. Allí encontré unas bayas silvestres que mi abuela me había enseñado a identificar de niña. Comí despacio, llorando, agradeciendo a Dios por cada bocado. «Señor», murmuré con la boca seca, «guíame a un lugar seguro, protege a mi hijo, dame la fuerza para no rendirme ahora». Me escondí allí unas horas, mientras el sol caía a plomo sobre la tierra circundante. Cuando el calor empezó a amainar, me puse de pie con dificultad y continué mi viaje. No sabía exactamente dónde estaba. Mi plan era simple: encontrar el pueblo más cercano, y allí buscar una iglesia clandestina, una familia cristiana, alguien, cualquiera, que pudiera ayudarme. Sabía que mi tío Daniel vivía en Hor, a más de 100 kilómetros, pero si iba directo allí, sería el primer lugar donde me buscarían. Así que decidí evitarlo. Necesitaba un milagro diferente, un milagro simple, alguien que me abriera la puerta, alguien que me mirara, sucia, cansada, embarazada, y viera algo más que una fugitiva. Y con esta esperanza seguí adelante. Cada paso era una oración silenciosa, cada giro del camino, una oportunidad de encontrar mi salvación. «Alto», resonó con firmeza la voz del pastor. «Esta hija de Dios está bajo nuestra protección». Umar, furioso por la barrera inesperada, sacó un cuchillo de su cinturón, con los ojos llenos de rabia. «¡Fuera, pastores insensatos!», gritó. «Esta mujer es mi esposa y se ha escapado.
Por ley, tengo derecho a recuperarla. Pero el pastor, tranquilo como una montaña que ha enfrentado 1000 tormentas, no se dejó intimidar. Extendió su mano con autoridad, su voz llena de convicción, haciendo que el aire a su alrededor pareciera vibrar. Ningún ser humano pertenece a otro. Pertenece solo a Dios, y Él ha dispuesto que sea libre. Umar dio un paso adelante, blandiendo el cuchillo amenazadoramente. «Quítate de mi camino o te arrepentirás». Y entonces ocurrió algo increíble. Las ovejas empezaron a moverse, no al azar, sino en un círculo perfecto, formando una barrera a mi alrededor. Era como si obedecieran una orden invisible, como si una inteligencia superior guiara cada paso. Nunca había visto animales así. Se movían con una armonía que parecía sobrenatural, y aún tan cerca, solo sentía una paz profunda, una protección que me envolvía por completo. Uno de los hombres de Umar, impaciente y furioso, intentó romper el círculo de ovejas. Fue entonces cuando la luz que rodeaba a los pastores se intensificó, una luz tan brillante que todos tuvieron que cubrirse los ojos. No era una luz cualquiera, era un resplandor que parecía tocar el alma, como si fuera la presencia misma de Dios allí, con nosotros. Cuando por fin volvimos a mirar, vi algo que me dejó helado. Los hombres que me perseguían estaban de rodillas, temblando como niños asustados. Sus rostros, antes tan llenos de odio, ahora reflejaban un miedo reverente, como si se enfrentaran a algo incomprensible. El pastor de barba blanca se acercó a Umar, que todavía estaba arrodillado, con su cuchillo tirado en el polvo a su lado. Se inclinó y le susurró algo al oído a Umar. No lo oí, pero lo vi con claridad. Umar palideció, y por un instante, algo nuevo brilló en sus ojos: arrepentimiento. Sin decir palabra, Umar saludó a sus hombres, quienes regresaron a sus vehículos y desaparecieron tan rápido como habían llegado, dejando solo una nube de polvo que se disipaba en la tranquila noche. Me quedé allí, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Habría sido todo un sueño, una alucinación causada por el hambre y el agotamiento, pero las ovejas seguían allí, pastando tranquilamente, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Los 7 pastores me miraron con una sonrisa dulce, como si hubieran estado esperando este momento durante mucho tiempo. Si alguna vez te has maravillado de la manera sobrenatural en que Dios protege a sus hijos, comparte este testimonio para que otros puedan tener su fe renovada. Uno de los pastores, quizás el más joven, se acercó y le habló suavemente. «Amara, ya estás a salvo. Ven con nosotros». Me quedé congelado de la sorpresa. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté. El joven sonrió con una ternura que disipó todo mi miedo. «El buen pastor conoce a todas sus ovejas por su nombre». Miré a los 7 hombres. ¿Quiénes eran realmente? ¿Ángeles disfrazados? ¿Pastores guiados directamente por Dios? ¿O era todo parte de un sueño del que pronto despertaría, de vuelta en mi prisión? Pero en ese momento, una cosa supe: era libre, estaba protegida y era amada. El pastor de barba blanca, que parecía ser el líder del grupo, se acercó a mí con una mirada tranquila en sus ojos. «No tengas miedo, hija», dijo con dulzura. «No somos ángeles, como te imaginas. Somos hombres comunes, seguidores del verdadero pastor. Me llamo Shamil. Por alguna razón, sentí que sabía exactamente lo que pensaba. Quizás mi mirada delató mi duda, porque Shamil sonrió y añadió: «A veces Dios nos revela los pensamientos de los demás para que podamos ayudarnos mejor unos a otros». Me llevaron a su campamento, escondido en un valle entre 2 colinas, lejos del camino principal. Caminamos en silencio mientras el sol se ponía y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo. El lugar estaba protegido naturalmente por rocas que formaban una barrera, haciendo el valle invisible para cualquiera que pasara por el camino. Allí, en tiendas sencillas pero limpias, encontré un refugio seguro por primera vez en meses. Las mujeres del campamento, esposas e hijas de los pastores, me recibieron con abrazos y palabras amables. Me ofrecieron comida caliente, ropa limpia y un lugar para descansar. Una de ellas, llamada Leila, una mujer de mediana edad, me examinó cuidadosamente. «Estás deshidratada y agotada», dijo, ayudándome a lavarme la cara. «Pero tu bebé se ve saludable». La miré sorprendido y le pregunté: «¿Cómo sabes que estoy embarazada? Ni siquiera se nota». Ella sonrió dulcemente. «Soy partera. He ayudado a traer al mundo a muchos niños. Reconozco las señales». Esa noche, después de comer y bañarme, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo.
una paz profunda, un alivio que pareció curar todas las heridas de mi alma. El miedo constante que me había perseguido desde la muerte de mi padre parecía haber desaparecido, reemplazado por una tranquilidad que no podía explicar. Por primera vez en meses, pude dormir sin el peso del terror. A la mañana siguiente, me uní a los 7 pastores y sus familias alrededor de una fogata para un desayuno sencillo de pan fresco, queso y té. Fue allí donde descubrí algo que me sorprendió aún más. Los 7 pastores eran cristianos secretos. Shamil me contó sus historias. Todos nacieron en familias musulmanas, pero cada uno conoció a Jesús de una manera diferente. Algunos a través de sueños, otros a través de encuentros con otros cristianos, y algunos leyendo la Biblia a solas. Aquí, en su país, no pueden profesar abiertamente su fe. Por lo tanto, viven como pastores nómadas, moviéndose de un lugar a otro, ayudando a otros cristianos en peligro. Sajid, el joven que me habló primero, compartió su propia experiencia. Hace 10 años, yo estaba en tu lugar, Amara, dijo. Era un musulmán radical, lleno de odio hacia los cristianos. Pero una noche, Jesús se me apareció en un sueño. Me mostró mis errores, pero también su amor infinito. Desperté diferente. Desde entonces, mi vida ha cambiado por completo. Uno a uno, los pastores contaron sus historias de conversión, relatos de encuentros sobrenaturales con Cristo, que transformaron sus vidas. Cada testimonio fortaleció mi fe y me hizo sentir que no estaba solo en esta batalla. Shamil habló de nuevo. Durante meses hemos estado orando por una señal, algo que nos demuestre que no estamos solas en esta lucha. Sabíamos que había otras jóvenes como tú, obligadas a casarse y a convertirse contra su voluntad, pero no sabíamos cómo ayudar. Y Dios te envió a Amara, añadió, mirándome con firmeza y ternura. Tu valentía y tu fe, incluso ante tanto sufrimiento, son el testimonio vivo que necesitábamos. Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro mientras escuchaba esas palabras. Pero no soy fuerte, admití con el corazón apesadumbrado. Había tenido tantos momentos de duda, tantas veces en las que pensé que Dios me había olvidado. Incluso me preguntaba si todo el sufrimiento que experimentaba era un castigo por seguir a Cristo. Said, sentado a mi lado, me apretó suavemente la mano y dijo: la verdadera fe no consiste en no dudar, Amara. La fe consiste en seguir confiando, incluso cuando la duda nos golpea con fuerza. Se trata de clamar a Dios en la oscuridad más profunda, creyendo que Él nos escucha, incluso cuando no podemos ver nada. Shamil asintió con una sonrisa serena. ¿Sabes el significado de tu nombre, Amara?, preguntó. Respondí que mi padre me había dicho que significa eterno en árabe. Añadió con calma. Sí, pero hay un significado aún más hermoso en nuestra lengua ancestral, la amada, y eso es lo que eres, Amara, eternamente amada por Dios, incluso en los momentos en que parecía estar lejos. En las semanas siguientes, estuve con los pastores y sus familias, sanando no solo mi cuerpo cansado, sino también mi alma herida. Me enseñaron más sobre la palabra, me ayudaron a sanar las heridas invisibles del encarcelamiento y el miedo, y me prepararon para la llegada de mi hijo. A través de la red de hermanos y hermanas en Cristo, recibí noticias que me llenaron de esperanza. Mi madre había sobrevivido al ataque y estaba siendo cuidada por otras familias cristianas, escondida y segura, recibiendo tratamiento para su tuberculosis. Estaba débil, pero viva. No podía estar con ella todavía. Era demasiado peligroso para ambos, pero saber que estaba protegida trajo un inmenso alivio a mi alma. Una mañana, aproximadamente un mes después de aquel milagroso rescate, Shamil se me acercó con una propuesta que cambiaría mi vida y la de muchos otros. Amara, Dios te ha dado un testimonio poderoso. Hay muchas jóvenes como tú en Pakistán, cristianas obligadas a casarse y a convertirse a una religión que no desean. Algunas han logrado escapar, otras siguen en prisión. Estamos formando una red clandestina para ayudarlas. ¿Te unirás? Sin pensarlo 2 veces, acepté. Durante los meses siguientes, trabajamos discretamente, conectando pequeñas comunidades cristianas dispersas por la región, creando casas de acogida, rutas de escape y sistemas de comunicación. A medida que mi vientre crecía, mi espíritu florecía. El niño que temía traer al mundo se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Dios transformó en bien lo que el enemigo pretendía para mal, tal como lo hizo con José en Egipto. Una de las primeras personas rescatadas fue Samina,
una joven de 17 años que había sido vendida por su propio tío a un hombre mucho mayor. Al enterarnos de su situación, Leila y yo nos disfrazamos de vendedores ambulantes y entramos en el pueblo donde la tenían cautiva. Mientras Leila distraía a las mujeres de la casa con telas sencillas y joyas, logré intercambiar algunas palabras con Samina y transmitirle un mensaje. Estaremos aquí esta noche esperándote. A las afueras del pueblo, la noche que rescatamos a Samina, ella llegó corriendo al punto de encuentro, con los ojos brillantes de gratitud. Me miró y dijo: «Cuando compartiste tu historia, supe que Dios no me había olvidado. Si te salvó, también puede salvarme a mí». Esos momentos fueron un poderoso recordatorio de cómo Dios puede transformar nuestro dolor en instrumentos de esperanza para los demás. Si este testimonio toca tu corazón y demuestra que Él puede usar tu propia historia para hacer una diferencia, no dudes en compartir tus necesidades para que podamos orar juntos por el propósito divino que Dios tiene para ti. Lo que comenzó con 7 pastores y una joven que huían del peligro, se convirtió en tan solo 2 años en una red de más de 100 creyentes secretos repartidos por 3 provincias de Pakistán. La misión crecía día a día. Desarrollamos un sistema de comunicación con códigos y mensajeros fiables. Creamos mapas detallados con rutas seguras a través de montañas y desiertos. Encontramos familias cristianas dispuestas a arriesgarlo todo para albergar temporalmente a los fugitivos. Ayudamos a más de 30 jóvenes a escapar de matrimonios forzados, algunas secuestradas como yo, otras vendidas por familiares e incluso entregadas por sus propias familias bajo amenaza. Cada historia tuvo sus particularidades y cada rescate sus propios desafíos, pero en cada una sentimos la poderosa mano de Dios obrando milagros. Establecimos 5 casas de acogida donde las mujeres maltratadas podían encontrar refugio, atención médica y apoyo espiritual. Estas casas estaban ubicadas en lugares apartados, protegidas tanto por la naturaleza como por las comunidades locales fieles. Formamos pequeños grupos de estudio bíblico que se reunían en diferentes lugares cada semana para evitar ser detectados. Bajo la guía de Shamil y los pastores, muchos nuevos creyentes se bautizaron en secreto, en arroyos o pozos ocultos dentro de las casas de acogida. Pero lo verdaderamente sorprendente fue cómo Dios tocó incluso los corazones de algunos de nuestros antiguos perseguidores. 6 meses después de mi escape, cuando ya estaba en una de las casas de acogida, recibimos una visita inesperada. Nasrin, la primera esposa de Umar, nos había encontrado. Mi primer instinto fue huir, temiendo la traición. Pero Shamil, con su calma y sabiduría, insistió en que la escucháramos. Nasrin llegó sola, sin escolta, con el rostro demacrado por el cansancio de quien lleva mucho tiempo buscando algo. «Busqué por toda la región», dijo. «Necesitaba encontrarte, Amara. Necesitaba saber si todo lo que vi ese día era real». Ella presenció todo lo ocurrido esa tarde, el encuentro de los pastores con Umar y la transformación que presenció en él. Dijo que después de ese día, Umar se encerró en su habitación durante 3 días, sin comer ni hablar con nadie. Cuando finalmente salió, era un hombre nuevo. Me dijo que vio ángeles protegiéndote, Amara, que uno de ellos le habló, mostrándole todos sus pecados, como en una película, dijo Nasrin. Dijo que si volvía a lastimar a una mujer o a perseguir a cristianos, perdería su alma para siempre. Nasrin continuó, entre lágrimas. Desde entonces, Umar ha cambiado. Dejó de golpearnos. Liberó a los trabajadores cristianos que tenía casi como esclavos en sus campos. Esta transformación inesperada fue otra señal del poder de la gracia y el amor de Dios, mostrando que incluso aquellos que parecen perdidos pueden encontrar redención. Empezó a tratar a sus empleados con respeto. Encontró una Biblia escondida en su habitación y empezó a leerla. Amara hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. Quiero conocer a este Jesús que tiene el poder de transformar a un hombre como Umar de esa manera. Quiero conocer al Dios que envió ángeles para protegerte. Esa noche, en una pequeña cueva iluminada tan solo por la luz parpadeante de una lámpara de aceite, Nasrin entregó su vida a Cristo. Arrodillada en el suelo de tierra, con lágrimas corriendo por su rostro marcado por años de dolor, aceptó a Jesús como su Salvador. Un mes después, para nuestra sorpresa, el propio Umar vino a buscarnos. Venía solo, desarmado, y su postura indicaba claramente que venía en son de paz. Aún así, los hombres de nuestro grupo lo recibieron con cautela. Umar habló con Shamil, y cuando finalmente me pidieron que lo viera, yo estaba en una habitación trasera, receloso y vacilante.
Mi primera reacción fue rechazar la idea. A pesar de las historias de su transformación, el miedo aún me invadía. Pero recordé las palabras de Jesús sobre el perdón, y con Shamil a mi lado, acepté conocerlo. Ya no era el hombre arrogante y violento que me había atormentado. Su mirada era humilde, sus manos temblaban, su rostro, antes tenso y lleno de ira, ahora reflejaba una extraña paz, como si hubiera encontrado algo que buscaba desde hacía tiempo. Se arrodilló ante mí, con la voz ahogada por las lágrimas, pidiendo perdón. «No merezco tu perdón, Amara», dijo entre sollozos. «Lo que te hice fue imperdonable. Te arranqué de tu familia, te obligué a casarte conmigo, te maltraté. No hay palabras para describir mi crueldad, pero desde aquel día en el camino, cuando vi a esos hombres de luz protegiéndote, algo cambió en mi corazón. Con esfuerzo», continuó. «Uno de ellos me habló, Amara. Me mostró todos los pecados que había cometido desde la infancia hasta ese momento. Me mostró cómo había lastimado a tanta gente, especialmente a ti. Pero también me mostró a Jesús clavado en la cruz, sufriendo por los mismos pecados. Me dijo que aún había esperanza para mí, si me arrepentía de verdad». Sus siguientes palabras me dejaron sin aliento. Comencé a leer la Biblia que dejaste. Cada palabra consumió mi orgullo, mi odio, mi crueldad. Ahora entiendo quién es Jesús y por qué elegiste sufrir en lugar de negar tu fe. Vine a decirte que he entregado mi vida a Cristo y a pedirte que, un día, si puedes, me perdones. Perdonar a Umar no fue fácil. Los recuerdos del abuso, el miedo y la humillación aún estaban vívidos en mi mente. Cada palabra suya traía a la memoria imágenes que anhelaba olvidar. Pero recordé las palabras de Jesús en la cruz. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Comprendí que el perdón no es algo que damos porque la otra persona lo merezca, sino porque Dios nos ha perdonado primero. Con la gracia que solo viene de arriba, pude decirle: «Te perdono, Umar, no por lo que hiciste, sino por lo que ahora vive en mi corazón». Umar lloró como un niño al oír estas palabras. En ese momento, sentí que las últimas cadenas que me ataban al pasado finalmente se rompían. El perdón verdaderamente me liberó por completo. Al igual que Umar, mi captor, y Nasrin, se convirtieron en valiosos aliados de nuestra red secreta. Umar usó su influencia para proteger a otras jóvenes cristianas en situaciones similares. Empezó a contratar mujeres cristianas, pagándoles salarios justos y permitiéndoles practicar su fe con discreción. La casa que una vez fue mi prisión se convirtió en un refugio para mujeres que huían de la violencia. Las habitaciones que antes parecían celdas, ahora son espacios de sanación y esperanza para mujeres jóvenes marcadas por el trauma. 3 meses después de mi encuentro con Umar, tuve un hermoso bebé. Lo llamé Daniel, en honor a mi tío, a quien nunca conocí, y también al profeta bíblico que se mantuvo fiel incluso en tierras extrañas. En el bautismo secreto de Daniel, Shamil profetizó que sería un puente entre culturas, alguien capaz de sanar viejas heridas. 4 años después de mi escape, nuestra red ha crecido hasta abarcar 5 provincias de Pakistán. Lo que empezó como un pequeño grupo de rescate se ha convertido en un movimiento clandestino que transforma cientos de vidas cada año. Hemos rescatado a más de 200 mujeres de matrimonios forzados, cada una con su propia historia de dolor y redención. Muchas trabajan ahora con nosotros, utilizando sus experiencias para ayudar a otras. 7 de nuestros antiguos perseguidores, incluido Umar, se han convertido en defensores de la libertad religiosa, trabajando dentro del sistema para proteger a las minorías cristianas. Utilizan contactos estratégicos para intervenir cuando surgen amenazas, ayudan a liberar a niñas secuestradas y promueven discretamente una mayor tolerancia. Creamos pequeñas escuelas secretas donde niñas cristianas estudian sin temor a la discriminación ni al adoctrinamiento. Allí aprenden no solo materias académicas, sino también valores cristianos y habilidades prácticas que les ayudarán a alcanzar su independencia en el futuro. También organizamos talleres de costura y artesanía que brindan sustento a mujeres que han escapado del abuso. Sus productos se venden en mercados locales e incluso son exportados por organizaciones cristianas internacionales, lo que genera recursos que apoyan nuestro ministerio. Mi hijo Daniel, a quien llevé en mi vientre cuando escapé, ya tiene 3 años, está lleno de energía, es curioso y crece en libertad, aprendiendo del amor de Jesús sin tener que esconderse. Aunque nuestro trabajo nos obliga a mudarnos con frecuencia y a vivir con discreción, él disfruta de una libertad que yo no tenía a su edad. Pero el cambio más grande está en el corazón de la gente.
Las barreras del odio y los prejuicios están empezando a caer, una a una. Los musulmanes que antes despreciaban a los cristianos, ahora nos defienden en secreto. Familias que antes se negaban a compartir comida con nosotros, ahora nos reciben en sus hogares. En algunas aldeas, la violencia contra las minorías ha disminuido significativamente. Y así es como Dios abre caminos, a través del coraje de pocos, a través de la fe que no se rinde, y a través del amor que transforma incluso los corazones más endurecidos. Los líderes religiosos que antes propagaban el odio, ahora empiezan a hablar de tolerancia. Los policías que antes hacían la vista gorda ante el secuestro de niñas cristianas, ahora actúan con discreción para protegerlas. Son pequeños cambios, casi invisibles para quienes no viven esta realidad, pero para nosotros son verdaderas señales de esperanza, gotas de lluvia tras una larga sequía. El testimonio de Said, uno de los 7 pastores que me rescataron, resume bien lo que hemos aprendido en este camino. Nunca subestimes el poder de un testimonio vivo. Un cristiano perseguido, pero firme en la fe, hace más por el reino de Dios que 1000 sermones predicados en libertad. Nuestra lucha sigue siendo dura. Los peligros, las amenazas y los miedos no han desaparecido. No todos los rescates terminan bien, ni todas las historias terminan en reconciliación. Hay noches en que lloro por las jóvenes que no pudimos salvar, por las familias destrozadas, por la injusticia que persiste, pero incluso en estos momentos oscuros, recuerdo aquella noche en el camino polvoriento, cuando todo parecía perdido, y Dios envió a sus pastores. Recuerdo la luz sobrenatural, la firmeza en la voz de Shamil, el círculo protector que nos rodeaba, y sé, con una convicción que trasciende la razón, que el mismo Dios que me rescató sigue obrando hoy, abriendo caminos donde no los hay, trayendo luz a la oscuridad más profunda. A través de mi historia, Dios me reveló algunas verdades transformadoras que quiero compartir con ustedes ahora. Primero, Él actúa en el momento perfecto, no en el nuestro. Durante los 3 meses que estuve en prisión, oré sin parar por mi liberación. Hubo días en que pensé que Dios me había abandonado, pero me di cuenta de que Él estaba preparando no solo mi escape, sino también el nacimiento de un ministerio que tocaría cientos de vidas. Como está escrito en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Quizás tú también estés esperando una respuesta que parece no llegar. Quizás llevas semanas, meses o incluso años orando por algo que no cambiará. No pierdas la esperanza. El silencio de Dios no es ausencia. A menudo, Él prepara el escenario perfecto, conmueve corazones y prepara lo que no puedes ver. También aprendí que la prisión puede convertirse en un púlpito. Lo que el enemigo planeó para destruirme, Dios lo usó para convertirme en la voz de otros cautivos. José fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero terminó salvando naciones. Daniel fue hecho prisionero y, con su testimonio, transformó a reyes paganos. Lo que hoy parece tu mayor derrota, mañana puede convertirse en tu mayor victoria. Otra lección que ha moldeado mi vida es el perdón. Perdonar a Umar fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero al hacerlo, sentí que se rompían cadenas invisibles dentro de mí. El perdón no borra lo sucedido, pero nos libera del peso que el pasado nos impone. Negarse a perdonar es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Y finalmente, descubrí que Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. En mi momento más desesperado, mientras corría, pensando que iba a morir, sentí su presencia tan vívidamente que mi visión de Él cambió para siempre. Como dice el Salmo 34:18, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Si hoy estás pasando por momentos difíciles, recuerda que no estás solo. Dios está contigo y tu historia podría ser el milagro que alguien necesita. Si te sientes destrozado hoy, quiero que sepas que estás más cerca de Dios de lo que crees. Con el tiempo, he comprendido que mi historia no es solo mía. Se ha convertido en una semilla de esperanza y fe para muchos otros. Samina, por ejemplo, se armó de valor para huir tras enterarse de mi experiencia. Escuchen con atención. Nasrin decidió buscar a mi Dios tras ver la transformación de Umar. Y tantos otros jóvenes, atrapados en sus propias prisiones, encontraron fuerza al saber que existía una red de creyentes dispuestos a ayudarlos y rescatarlos. Su historia, por dolorosa que sea, tiene el poder de reavivar la llama de la esperanza en el corazón de alguien. Si me escuchas ahora, hermano, hermana, quizás estés recorriendo tu propio camino difícil.
un camino polvoriento y lleno de incertidumbre. Quizás tus perseguidores no sean personas, sino sentimientos como la depresión, la ansiedad, la adicción, la enfermedad o la cruda sombra de la pobreza. Quizás sientas que corres sin rumbo, con los problemas acercándote y sin salida a la vista. Quizás, como yo, has clamado por respuestas que nunca llegaron. Lloraste hasta que se te secaron las lágrimas. Buscaste ayuda y sentiste que nadie escuchaba tu clamor. Quizás te preguntas si Dios realmente te ve, si le importa tu vida. Quiero asegurarte, desde el fondo de mi corazón, que el mismo Dios que envió pastores a rescatarme, tiene ángeles listos para apoyarte. El mismo Jesús que me sostuvo durante los días más oscuros de mi cautiverio, te sostiene la mano ahora, aunque no puedas sentirlo. El Espíritu Santo que me guió en la oscuridad está obrando en tu vida ahora mismo, aunque sea invisible para ti. Como está escrito en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando esté junto a los ríos, no la inundarán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama lo quemará. Si nunca has experimentado esta liberación que solo Jesús puede dar, quiero decirte, hoy podría ser el día de tu salvación. Quizás, como yo en ese último instante, en ese camino polvoriento, te sientas impotente, desesperanzado y sin salida. Es precisamente en este punto que Jesús se revela con un poder incomparable. No busca personas perfectas ni dignas, busca corazones sinceros, dispuestos a reconocer su necesidad de Él. Jesús mismo dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Cansado de cargar solo con el peso de tu vida? ¿Listo para entregar tus heridas, tus miedos y tu dolor a alguien que pueda sanarlo todo? ¿Listo para entregar tu vida a Cristo? ¿Listo para experimentar la verdadera libertad, aquella que transforma hasta las sombras más oscuras en luz? Si respondiste sí, en tu corazón, te invito a repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que el Señor murió en la cruz por mis pecados y resucitó para darme vida eterna. Hoy te entrego mi corazón y mi vida. Te acepto como mi Salvador y Señor. Libérame de mis cadenas, sana mis heridas y úsame, así como usaste a Amara, para llevar tu luz a otros que aún viven en la oscuridad. Gracias por amarme, por salvarme y por nunca abandonarme. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, te doy la bienvenida a la familia de Dios. Acabas de dar el paso más importante de tu vida. Ahora eres una nueva creación en Cristo, como está escrito en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las primeras cosas pasaron, he aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Para que tu fe se fortalezca y estés preparado para afrontar cualquier desafío o persecución que pueda surgir, es esencial que no camines solo. La vida cristiana no se debe vivir en soledad. Procura estar cerca de otros creyentes, incluso si eso implica reunirte en secreto, como hacemos aquí en Pakistán. La comunión con los hermanos y hermanas es esencial para tu crecimiento espiritual. Es en esta comunión que encontramos la fuerza para exhortarnos, animarnos y apoyarnos mutuamente cuando surgen dificultades. Hebreos 10:25 nos recuerda, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, al ver que aquel día se acerca. Además, nutre tu corazón a diario con la palabra de Dios. No importa si es solo un versículo, un pasaje o un capítulo entero. Cada palabra de la Biblia es como alimento que fortalece el alma e ilumina nuestros pasos en la oscuridad. El salmista lo expresó hermosamente cuando dijo, «Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino». Esta luz te sostendrá en los momentos más difíciles, cuando todo parezca oscuro, y nunca olviden la oración. No la limiten a los momentos de angustia. Hablar con Dios debería ser tan natural como respirar. Durante mis días de confinamiento, descubrí que incluso mis suspiros y lágrimas silenciosos eran como oraciones que llegaban al cielo. La oración transforma nuestras vidas desde dentro y nos mantiene conectados con la fuente de toda fortaleza. Por eso Pablo nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5:17 a orar sin cesar. Cuando sientas que has superado una etapa, no te guardes tu testimonio. Compártelo. Tu historia podría ser la chispa que alguien más necesita para encontrar esperanza en su noche más oscura. El libro de Apocalipsis nos recuerda que vencemos por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio.
Compartir lo que Dios ha hecho en ti abre una puerta de fe para otros. Y finalmente, acepta el perdón. Perdonar a quienes nos han hecho daño puede ser el paso más difícil, pero también trae la mayor libertad. Cristo nos perdonó primero, y es en este perdón que encontramos nuestra propia sanación. Mateo 6, 14, 15 dice que si perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Este acto rompe cadenas invisibles y cierra heridas que, de permanecer abiertas, seguirían sangrando en nuestra alma. Si este testimonio te conmovió, quiero pedirte 3 cosas sencillas pero poderosas. Primero, comparte este mensaje. Nunca se sabe a quién podría llegar y liberar. Segundo, deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves, si has decidido seguir a Cristo o si necesitas oración en algún aspecto de tu vida. Nuestros hermanos y hermanas leen cada palabra e interceden por ti. Y finalmente, únete a nuestra comunidad de oración por los cristianos perseguidos. Cuando oramos juntos, derribamos fortalezas espirituales y vemos a Dios obrar para liberar a quienes sufren por su fe. Que el Dios de la esperanza, quien me rescató de aquel camino polvoriento y usó mi testimonio para transformar vidas, los llene de paz y alegría al confiar en Él. Que su presencia los acompañe en sus momentos más oscuros y que su luz los atraviese para alcanzar a quienes aún viven en la oscuridad. Nunca lo olvides. No importa cuán grande sea tu enemigo, tu Dios es más grande. No importa cuán oscuro sea el camino, su luz es más brillante. Y no importa cuán imposible parezca tu situación, con Dios todo es posible. Como dice el Salmo 27:1, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién tendré miedo? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién temeré? Jesús es la luz que brilla en la oscuridad, y la oscuridad nunca podrá vencerla.